no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros. El siglo XX en España empezó de una forma bastante traumática a pesar de la aparente calma general. Y uno de los acontecimientos más traumáticos fue eso que se llamó Semana Trágica. Durante 7 días Barcelona se cubrió de sangre y el Partido Socialista, por cierto, se estrenó como fuerza revolucionaria. Corría 1909. Hoy hablaremos de la Semana Trágica. Lo haremos con un especialista, un buen conocedor de aquella época de la Restauración, Carlos Gregorio Hernández. Lo que pasó entonces fue esto. En julio de 1909, Barcelona ardió. Fue lo que pasaría a la historia de España como Semana Trágica. Una huelga general revolucionaria movida por socialistas, anarquistas y republicanos que va a saldarse con más de 80 muertos, cientos de heridos y 64 templos arrasados por el fuego. Reinaba entonces en España Alfonso XIII y gobernaba el conservador Antonio Maura en el sistema de turnos que caracterizaba al régimen liberal de la Restauración. Aquel verano de 1909, kabilas rifeñas atacaron las minas españolas en el Rif, en el norte de Marruecos, entonces posesión española. El gobierno reaccionó anunciando la movilización masiva de reservistas para enviarlos a Marruecos. Quien pudiera pagar 6.000 reales podría librarse, quien no tendría que vestir uniforme. Aquello fue la chispa que encendió un fuego alimentado desde años atrás por los problemas sociales derivados de la industrialización del país. Los agitadores anarquistas y socialistas se presentaron en el puerto de Barcelona para impedir el embarque de las tropas. La fuerza pública actuó con severidad. El gobierno decretó el estado de guerra. Entonces el Partido Socialista declaró la huelga general en toda España. Los anarquistas de Barcelona, por su parte, constituyeron un comité de huelga. Los republicanos radicales de Lerroux se sumaron a las movilizaciones. La huelga general se había convertido en huelga general revolucionaria. Barcelona se convirtió en el foco de la revolución. El 25 de julio de 1909 comenzaron los disturbios. Los revolucionarios atacaron los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de policía. Las líneas ferroviarias fueron dinamitadas. Tranvías volcados en la vía pública actuaron como barricadas. Barcelona quedó aislada del exterior. Enseguida comenzaron también los asaltos violentos a los templos. Fueron incendiadas 12 iglesias y 52 conventos. Innumerables obras de arte y valiosísimas bibliotecas quedaron destruidas. Una locura de violencia se extendió por Barcelona durante una semana. El 31 de julio, el capitán general de Cataluña lograba sofocar la insurrección con columnas del ejército y la Guardia Civil. Balance: 75 civiles y 8 militares muertos, además de cientos de heridos y numerosos destrozos en la ciudad. Eso fue la Semana Trágica. Carlos Gregorio Hernández, muy buenas noches. Bienvenido noches. A Tiempos Modernos, que te estrenas hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar por el principio, 1909. ¿Qué pasaba en España en 1909? Pues tenemos el llamado gobierno largo de Maura, que a pesar de llamarlo... Era 2 años. Era largo a pesar de llamarlo, de ser de 2 años, ¿no? Es el gobierno más largo en todo ese periodo. Y de hecho fue un periodo de calma, porque había una mayoría parlamentaria que permitía gobernar, cosa que no venía ocurriendo en los periodos anteriores. El Partido Liberal se había dividido, Moret no consigue sacar adelante su gobierno. Hay incluso algún artículo que habla de los cambios de gobierno en un solo día, cuando vino un embajador francés que desde Cartagena a Madrid pues conoció creo que 3 gobiernos. Ah, mira, está bien. a pesar de esa inestabilidad que es política, el país está en relativa calma, pero es una calma, por así decir, aparente. Se está viviendo en los últimos 20 años un proceso de industrialización muy veloz, particularmente en Cataluña, también en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña, y están apareciendo ya unos focos
por una parte marginación, por otra parte injusticia, por otra parte también riqueza muy importante. Claro, han pasado muchas cosas desde el fin de siglo. Ha ocurrido el desastre del 98, se han repatriado capitales, ha empezado efectivamente la industrialización, con esos dos focos que hemos dicho, País Vasco y Cataluña. El país básicamente está entrando en la modernidad, a pesar del desastre, pues hay una serie de mejoras que se pueden objetivar. Hay sufragio universal, ha habido ciertas reformas, se ha estabilizado el turno después de desaparecer Cánovas y Sagasta, ¿no? Tenemos ahora a Maura y parece que hay un nuevo liderazgo en la izquierda, que poco después sería ya Canalejas. Estamos hablando de la izquierda del sistema. Al mismo tiempo ha aparecido una izquierda revolucionaria que es la que encarnan socialistas y anarquistas. Todavía es una izquierda, hablando del socialismo, muy pequeña, muy marginal. El PSOE tiene su primer diputado inmediatamente, en las elecciones siguientes. Hasta ese momento no tienen representación de diputados. Sí tenían concejales en Madrid, en Bilbao, en otras ciudades, pero era un partido pequeño. Había nacido en 1888-89. En cambio, el anarquismo sí era una fuerza con más potencia. Había tenido ya participación en acontecimientos como la muerte de Cánovas, claro. El atentado contra el rey Alfonso XIII, poco antes, en 1906. Había tenido participación incluso a nivel internacional, habían matado un presidente americano, McKinley. Es decir, el anarquismo sí era una fuerza de relieve, con peso en el sur de España, con peso en las zonas rurales, sobre todo. Lo que se plantea en aquel momento es el desastre del Barranco del Lobo, que aquí contábamos el otro día, una movilización de reservistas, en principio, digamos, bastante convencional, es decir, una medida común en cualquier nación, pero que aquí, por las características que reviste tanto la guerra de Marruecos como la movilización en sí misma, genera un enorme descontento. Claro, España no tiene un ejército nacional. España tiene un ejército al que van aquellos que no se pueden permitir pagar para evitar ir. Y eso diferencia enormemente a las clases acomodadas de la gente común, de la gente corriente, ¿no? De ahí que haya cierto rechazo a esa intervención, porque implicaba perder un hijo, implicaba ver, digamos, lo que era todo el sufrimiento de una guerra en primera persona, mientras que los que decidían esas guerras al final quedaban en Madrid o en las ciudades principales, ¿no? Y eso obviamente genera tensión. El gobierno puso alguna medida en ese sentido, como pensiones para las viudas, pero en cualquier caso, desde finales del 19, desde la guerra de Cuba, sobre todo la última guerra importante, esa idea está latente, está de fondo. El descontento es muy fuerte y los socialistas y los anarquistas aprovechan la oportunidad y agitan directamente a la población, aprovechando este descontento por la movilización, para convertir ese descontento en una huelga general primero, una huelga general revolucionaria después, que es una revolución. La huelga fracasa a nivel español, donde triunfa en Barcelona y en Cataluña en general, desde la periferia hacia Barcelona. Ahí es donde tiene más fuerza, especialmente en el puerto, donde no se consiguió embarcar las tropas que tenían que partir a África, y inmediatamente, en los días siguientes, ya llega esa huelga general. La UGT intenta proyectarla sobre toda España, fracasa. En Madrid hay algo, en Málaga también, pero en general fracasa. Donde triunfa es en Sabadell, donde triunfa es en Barcelona, repito, de la periferia al centro. Ahí empiezan los disturbios, y esos disturbios, como ha dicho muy bien el vídeo, pues van redirigiéndose hacia una protesta anticlerical, claramente anticlerical, que no tiene tanto que ver con el origen, con la chispa, que era la cuestión de la movilización. Esto es una cosa que llama mucho la atención. Hacia el 24-25 de julio empiezan efectivamente los disturbios fuertes, y no se va contra el capital, digamos, contra los centros fabriles, contra los centros del gobierno, sino contra las iglesias, que al fin y al cabo en este asunto no tenían nada que ver. Es que España llevaba muchas décadas de anticlericalismo, es decir, había un pozo muy fuerte, un desarraigo también de la población en entornos tan urbanos y modernizados como Barcelona, donde la Iglesia había dejado de ser referencia para una buena parte de la sociedad. La Iglesia institucional ya estaba tomando medidas en ese sentido, pero hay que reconocer que desde el final del 19 y de este comienzo del 20, la población común pues no tenía esa relación tan fuerte con la Iglesia, y las campañas, especialmente del republicanismo, del Lerroux, habían calado en los sectores populares. Hay que tener en cuenta que se formó una gran coalición previa a esta semana trágica de fuerzas políticas, la llamada Solidaridad catalana, que llegó también a estar implicada en estos sucesos. Llegaron a tener 40 de 44 diputados posibles en Cataluña. Hoy no hay ninguna fuerza que tenga ese peso. Frente a ella se creó la Solidaridad Obrera, intentando romper esa cuña entre los distintos sectores de la burguesía, y ahí también emerge otro elemento, como decíamos, que era el republicanismo de Lerroux. Lerroux se hizo fuerte en Barcelona. Asistimos
a una auténtica orgía de violencia anticlerical, con, por ejemplo, profanación de tumbas de monjas y las sacaban y bailaban con los cadáveres, era una cosa absolutamente de locura. Y lo que llama la atención es que en esos 7 días, aunque hay un comité revolucionario y parece que, en fin, que aquello trata de ser de verdad una revolución, sin embargo, es absolutamente imposible estructurar aquello y convertirlo en un movimiento político con sentido. El fracaso del salto al ámbito español fue el detonante de la derrota, digámoslo así, y también que empezó a llegar el ejército, ¿no? En principio, es que hay que tener en cuenta que dimite el gobernador civil, el gobernador Ángel Osorio y Gallardo, tan protagonista en acontecimientos posteriores, pues dimitió. En ese momento no quiso llamar al ejército, no quiso ceder protagonismo al gobernador militar, se nombra un nuevo gobernador, Crespo, y este sí admite la intervención del ejército, que viene desde Valencia y desde Aragón, desembarcan en el puerto, y ahí puede decirse que comienza la pacificación de la ciudad de Barcelona con tantas víctimas, ¿no? Sí, efectivamente, el número de víctimas. Bueno, cuando uno ve lo que había ocurrido, incluso parecen pocas, dada la dimensión. En Oviedo, del 34, por ejemplo, fue más fuerte, ¿no? También es verdad que fueron más, que fue más larga. Lo que llama la atención es inmediatamente después lo leve de la represión. Es decir, que el número de detenidos inicialmente es muy alto, pero muy rápidamente quedan en libertad. El número de condenas inicialmente es muy alta, pero muy rápidamente empiezan a reducirse. Finalmente se fusila a Ferrer Guardia, no sé si porque pasaba por allí. 5 personas son las Exacto, y la más relevante, Francisco Ferrer Guardia, que tenía algo que ver realmente con la Semana Trágica. Hombre, algo tenía que ver, obviamente, y había participado en el movimiento, pero no era el protagonista principal de la Semana Trágica, no fue el impulsor. El impulsor estaba lejos, estaba en Buenos Aires, era Alejandro Lerroux, los cuadros de su partido sí que intervienen, y ese sería un poco el núcleo de esa protesta, ¿no? Era fácil señalar a Ferrer porque, por ejemplo, pues Mateo Morral había intervenido en el atentado del rey, él era el bibliotecario de la Escuela Moderna de Ferrer, se había saltado muchos colegios religiosos, él era el defensor de la escuela llamada moderna, la escuela laica en Barcelona, es decir, tenía en ese sentido influencia hacia el exterior. Lo tenían señalado. Sí. Estaba claro. Estaba marcado. Y el desenlace político de la situación, que es realmente sorprendente, que es que el rey decide, por tanto, cesar al presidente del gobierno. Sí, es insólito. Los periodistas conservadores en aquel momento intentaban hacer parodias, ¿no? En Inglaterra lo normal sería que en un orden común pues no se pudiera insultar a los símbolos de la monarquía, al Parlamento, mientras que en España eso era lo cotidiano y lo excepcional en estado de guerra es que eso no se pudiera hacer, ¿no? Y se hacía de forma normalizada, ¿no? Sí. El gobierno de Maura era un gobierno muy fuerte, un gobierno con muchos poderes, pero un gobierno dividido. Una parte del Partido Conservador empezó a criticar en septiembre las medidas de Maura y se apartó. Esos fueron Dato, fueron Sánchez de Toca, que van a ser los protagonistas muy poco tiempo después de la ruptura del partido para volver a transigir y pactar con los liberales ya en el año 13. Así que al final, Carlos Gregorio Hernández, muchísimas gracias. Al final, fundamentalmente la moraleja es esta: cuando no hay un gobierno fuerte, o que por lo menos sepa lo que quiere hacer, todo lo demás son quebrantos. Bueno, esto fue la Semana Trágica de Barcelona que hemos contado con Carlos Gregorio Hernández aquí hoy en Tiempos Modernos. Carlos, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta mañana.